El día de hoy les vamos a hablar de temas muy importantes que se tocarán en la clase de teoría de la personalidad. Y para iniciar voy a mencionar algunos de ellos. Por ejemplo, tenemos la personalidad, que vamos a estar tocando este tema que es muy importante. Tenemos la conciencia, el desarrollo psicosexual y la psique, y otros temas que son muy importantes. Pero para iniciar vamos a iniciar hablando de la personalidad. Dice que la personalidad es un conjunto de rasgos y cualidades que las personas tienen, y que esto diferencia de una a otra persona, dependiendo de las cualidades que estas personas tienen. Y tiene dos fundamentos muy importantes, que es el temperamento y el carácter, que son muy importantes. Voy a comenzar hablándole primero del temperamento. Dice que es la manera natural que el ser humano interactúa con el entorno. Es la manera como el ser humano se relaciona ante su entorno y ante la sociedad. Y tenemos aquí el otro, que es el carácter. El carácter es la manera de pensar y actuar de la persona en la situación que se encuentra. La personalidad, como sabemos, es muy importante porque es la que nos adquiere para involucrar ante la sociedad. Y también vamos a hablar aquí lo que podemos ver, el tema de la que es la conciencia. Que la conciencia es muy importante y se divide en tres, que es el consciente, el preconsciente y el inconsciente. Cuando estos son los tres niveles de conciencia. Y hablando del consciente, son aquellas cosas que nosotros traemos en sí, nos referimos a experiencia que viene en nosotros y que nosotros la traemos en nuestra memoria o a manera de nuestro actuar cuando nosotros estamos actuando. Y tenemos el preconsciente, aquellos impulsos que percatamos, que nos dan con rapidez ante una situación que estemos pasando. Y tenemos el inconsciente. Cuando nos referimos al inconsciente, son aquellos procesos mentales los cuales la persona no se da cuenta, ni se dice del material que se encuentra. Por ejemplo, el inconsciente son aquellas cosas que están más ocultas en nosotros y que tal vez sale de una manera inconsciente al momento que nosotros nos estamos comportando. Y tenemos aquí lo que es el desarrollo psicosexual, que este desarrollo psicosexual nos habla de la fase del desarrollo psicosexual, y nos referimos a 5 fases. La podemos ver aquí. Por ejemplo, está la fase oral, la fase anal, y la fase genital, fálica y latencia. Por ejemplo, podemos ver que son 5 fases. Vamos a comenzar hablándoles de cada una. Por ejemplo, vamos a iniciar hablándole con la fase oral. Cuando nos referimos a la fase oral, esta inicia en el niño cuando tiene 1 año de edad, y si él siente placer por medio de oral, como dice, por medio de la boca, al momento cuando están ingiriendo alimentos, porque él ya puede ingerir alimentos, ya siente el gusto, lo que es bueno, lo que le puede agradar y lo que no. Tenemos también la fase anal. Aquí ya el niño desde 2 a 3 años, donde el niño ya siente satisfacción, pero ya no por medio de la boca, sino que por intestinalmente. Por ejemplo, donde los niños pueden hacer, él siente placer por hacer sus heces, se podría decir, de manera ya no inconsciente, sino que él sea consciente de lo que hace. Tenemos la fase fálica. Esta se da entre los 3 a 5 años. Esta fase es muy importante, ya que se da en la zona genital, donde el niño o la niña descubre sus órganos, tiene interés por descubrir sus órganos sexuales. Tenemos aquí la fase latencia. Esta fase se da en el desarrollo del niño y son aquellos impulsos sexuales, donde él ya comienza a tener aquellos impulsos sexuales, y que esta etapa ya es un adelanto a la fase genital, donde aquí ya se da la pubertad, donde experimenta deseos sexuales ya la persona. En esta fase ya experimenta deseos sexuales, y es
como podemos ver, estas 5 fases, cada una va alineada hasta llegar a la pubertad y hasta llegar a la fase genital, que son los deseos sexuales. Vamos a continuar aquí hablándole de lo que es la psique. Otro tema que es muy importante, la psique y el sí mismo. Por ejemplo, vamos a tocar algunos aspectos, por ejemplo, que son muy importantes. Por ejemplo, la individuación, el yo, la persona y la sombra. Dice que la individuación es el proceso de restaurar la totalidad del psique, o sea, del sí mismo, cómo la persona se desarrolla al adulto. Y el yo es un aspecto de nuestra personalidad. Tenemos la persona que es aquella que se moldea mediante la sociedad, mediante el desarrollo que se hace con la demás gente mientras se involucra a un grupo social. Y tenemos aquí la sombra, que son aquellos pensamientos, sentimientos que están en lo más ocultos de nuestro ser. Para seguir continuando, hemos tocado 4 temas y vamos a ver otros 2 temas que son muy importantes. Por ejemplo, las etapas de la psicoterapia, que las voy a mencionar. Por ejemplo, está la empatía y la relación, etapa de información que tenemos que tener en cuenta, la etapa de clasificación, etapa de fomento, etapa de interpretación y reconocimiento y etapa de conocimiento. Y para concluir estos temas que son muy importantes, vamos a hablar de las 8 etapas psicosociales de Erikson, y entre ellas está la confianza versus desconfianza. Esta inicia al primer año y es el primer año donde el niño da confianza hacia sus padres. Ya tiene la confianza del niño hacia sus padres, donde busca una relación. La segunda etapa es la autonomía versus vergüenza. Esta se da a los 2 años, donde el niño realiza actividades por sí solos, y cuando no las hace se puede desarrollar lo que es la vergüenza. Tenemos la número 3, que es iniciativa versus culpa. Esta inicia de 4 a 5 años, 5 años de edad, y es la curiosidad de tener aquellas ideas y adquirir y hacer sus cosas. Tenemos la número 4, que es la lubrosidad versus inferioridad. Cuando comienza a ganar reconocimiento por aquellas cosas que adquiere y que hace, que logra hacer en la pubertad. Tenemos la fase número 5, que es la identidad versus confusión. Esta es muy importante, ya que la persona ya comienza a adquirir su identidad, y cuando esto no lo hace, entonces puede haber una confusión y es muy grave, puede ser muy grave. La número 6 es identidad versus aislamiento. Se da en los adultos y es una crisis íntima donde la persona se aísla, se pone sola ante una sociedad, se aparta de la sociedad. Y tenemos la número 7, que es generatividad versus estancamiento. Se da en la adultez, cuando se obtiene el deseo por ayudar a los demás y de superarse también. Y tenemos la número 8, que es la última, que es integridad versus desesperanza. Es cuando puede ver el pasado, la persona puede ver el pasado y no sentirse culpable, sino que sentirse orgulloso de lo que ha hecho. Podemos ver que estas 8 etapas describen todo el ser humano, todo el proceso que él pasa. Son muy importantes para, como dice, las fases psicosociales de la persona ante la sociedad.